A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Buenas tardes amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja del programa La Linterna. Estamos oyendo a Bebo Valdés, cha número 1. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Brisa Calla. En la producción del programa, Juliet Córdoba. Y en los controles, César González. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Bien amigos, ¿no? Estamos oyendo a Bebo Valdés, es la orquesta de la que les hablé ayer. Sabor a Cuba se llamaba, en los años 50 y pico por ahí. Tocaba, como les decía ayer, en los casinos, en la televisión, en la radio. Una orquesta muy importante de la década de los 50. Bueno, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Estaba viendo algunos comentarios de ustedes en el chat sobre, bueno, primero buenas tardes a todos, buenas tardes Peter, buenas tardes Carmen, a ver quién más me está dando, buenas tardes Purple Biscuit, buenas tardes Hugo, muy bien, y buenas tardes María Macei, que también me saluda. Bueno, no les decía, estaba viendo en chat del programa anterior, en realidad creo, que estaba hablando del cambio que llegó a Estados Unidos. Me imagino que se refiere a lo que significa Trump. Vamos a hablar un poquito de las elecciones en Estados Unidos. Todavía falta año y pico. Pero bueno, como esas elecciones son cruciales para el mundo y para nosotros también, ¿no? Vamos a hablar un poquito porque pareciera fuera de discusión, eso incluso es tradición en los Estados Unidos. Yo no sé si en los Estados Unidos el presidente en ejercicio en la historia ha tenido un contrincante dentro de su partido. Yo creo, sí, el rompe no recuerdo, ¿no? Siempre pues los presidentes han sido candidatos a la reelección casi que de manera automática. Yo al menos no recuerdo un caso en el que no haya sido así. Puede que lo haya y de repente alguno de ustedes lo sabe y me lo comunican, pero por lo menos desde los años 60 para acá, la candidatura a la reelección del presidente en ejercicio ha sido prácticamente automática. Incluso en los casos en los cuales ese presidente llegó como resultado de la muerte o de la renuncia del presidente. Recordemos el caso de Lyndon Johnson, que llegó a la presidencia de los Estados Unidos por el asesinato de John Kennedy. Y bueno, Johnson fue candidato a la reelección del Partido Demócrata y por cierto que la ganó, que yo recuerde sin discusión ninguna. Y el otro vicepresidente que llegó a presidente, en este caso por el famosísimo caso de Watergate, es el presidente Ford, que llegó a presidente por la destitución de Nixon después del caso de Watergate por sentencia judicial. Y también Ford fue candidato a la reelección. En este caso perdió
Ford frente a Jimmy Carter, ustedes recordarán. Después Jimmy Carter también perdió, en este caso con Ronald Reagan, pero fue candidato a la reelección sin discusión en el Partido Demócrata. Eso es por lo menos lo que yo recuerdo. De manera que por el lado republicano, si se mantiene esa tradición, aunque Trump es un candidato republicano un poco atípico, porque como ustedes recordarán, cuando se planteó su nominación dentro del Partido Republicano, grandes líderes del partido se opusieron y ha tenido siempre mucha oposición dentro del partido, pero que yo sepa no ha aparecido dentro del Partido Republicano ningún candidato a competirle a Donald Trump la candidatura a la reelección. En cambio, en el Partido Demócrata la cosa es muchísimo más complicada. Siempre ha sido así en el caso de los partidos que están en la oposición. El Partido Demócrata está en los ejercicios de calentamiento para la nominación de su candidato a la elección del año 2020. Y bueno, aparecieron 20 y pico de candidatos. Eso rápidamente, la mayoría de esos candidatos rápidamente se ve que no tienen ninguna oportunidad o no representan ninguna opción verdadera para competir por la nominación y se van rápidamente eliminando. Y además hay aparentemente un sistema establecido que permite medir por encuestas, etcétera, qué candidatos realmente tienen una opción verdadera y los que no son favorecidos por ese tipo de mediciones pues van abandonando la carrera, ¿no? Independientemente de que si tienen mucho dinero y quieren plantear, porque las campañas presidenciales en Estados Unidos cuestan muchísimo dinero, quieren plantear alguna tesis particular con la cual están, qué sé yo, ambientalista o feminista o con la cual están particularmente identificados, pues se convierten en candidaturas testimoniales, pero que permanecen, ¿no?, en la carrera. Ahora, en todo caso, en este momento en el Partido Demócrata despuntan 3 candidaturas, precandidaturas con especial, digamos, opción. Una que es la favorita de todo el mundo, según todas las mediciones, es la del que fue vicepresidente con Obama, el señor Joe Biden. Quizás ustedes lo recuerden, un señor muy elegante, muy distinguido. Debe ser de una familia muy adinerada y muy encumbrada, probablemente de la costa este de los Estados Unidos, ¿no? Luego está la candidatura de aquel señor Bernie Sanders, que ustedes seguramente recuerdan que fue el competidor de Hillary Clinton en la precampaña presidencial del Partido Demócrata en las elecciones que ganó Trump. Fue finalmente derrotado por Clinton, pero está insistiendo esta vez con su candidatura. Y luego hay una tercera persona, ustedes me van a perdonar que en este momento no recuerde el nombre, quizás alguno de ustedes también lo sepa y me lo pueda recordar, que también aparece como en tercer lugar, pero con una opción relativamente importante dentro del Partido Demócrata. Dentro de este espectro, el que representa el ala, digamos, más moderada, más conservadora, más moderada, más centrista dentro del Partido Demócrata es Biden. Mientras que Sanders, como ustedes recordarán, si recuerdan su campaña frente a Hillary Clinton, es un hombre de la izquierda del Partido Demócrata, así como también lo es la otra opción cuyo nombre en este momento no tengo en la cabeza. De manera que tendríamos el centro del Partido Demócrata, digamos, la ala más moderada, contra la izquierda del Partido Demócrata, que es una más radical, más blanda hacia cosas como los gobiernos tipo Maduro, pues para simplificar, o las camarillas tipo Maduro. Probablemente tendría Bernie Sanders una posición mucho más blanda que la que tendría Biden, por supuesto,
sin hablar de Trump, de quien no estamos hablando en este momento y que ya sabemos bien cómo es su política frente a la camarilla. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de eso, si Trump va a enfrentar a Biden o va a enfrentar a alguno de los otros dos que representan un ala más radical, o más a la izquierda dentro del Partido Demócrata. Creo que, por lo menos disparándose la cintura y a las primeras de cambio, a Trump le convendría creo que el candidato que menos le convendría a Trump sería Biden, precisamente por ser más de centro, estar más hacia la derecha, digamos así, que los otros dos. Y en ese sentido, apelar a un voto moderado norteamericano, que si bien es antiizquierdista o anti-Sanders, por ejemplo, pero podría aceptar un candidato como Biden, que es un hombre pues del establishment de la política norteamericana por completo, además, ¿no? Comentaba algún periodista observador de la política norteamericana que una de las cosas que llama la atención en la preelección demócrata es que sobre todo los dos principales, que son Biden y Sanders, decía la nota, dos hombres blancos de más de 70 años. Y si ustedes recuerdan la imagen tanto de Biden como de Sanders, pues resultan ser dos respetables personas mayores, pues, de pelo blanco, muy blancos, muy distinguidos en su presencia física. Y eso no cuadra mucho con un partido que se supone que es más rebelde, más innovador, más zumbado que el Partido Republicano. Entonces, sus dos principales precandidatos pues son dos señorones veteranos de la política norteamericana y como digo, pues dos hombres blancos de más de 70 años. O sea, no son mujeres, no son gente joven, no son gente de color, no son ni siquiera tienen nada que ver con orígenes hispanos o orígenes de otra étnico de otro tipo, sino dos personas totalmente tradicionales dentro del establishment político norteamericano, cosa que simplemente es un dato como para comentar y observar. Bueno, ya el contrincante todo el mundo lo conoce, pues Donald Trump, con todo lo que Trump signifique, que a unos les encanta, les fascina la persona, otros lo rechazan mucho, otros les parece bien unas cosas y mal otras, en fin, pero todo el mundo ya tiene una idea muy clara de lo que es Donald Trump como presidente de ese país, y ahí no hay ninguna incógnita que despejar al respecto. Bueno, de resto, en el panorama político interno, creo que el principal tema sigue siendo, por unos días, creo que va a ser el tema de la FARC. El presidente Guaidó anunciaba que ha autorizado, o no sé si ha autorizado o va a autorizar el uso de instrumentos de detección satelital para ubicar por esos medios la localización de esas fuerzas irregulares colombianas, en el muy probable caso, prácticamente seguro, de que tengan bases en Venezuela o de que la camarilla les vaya a ofrecer refugio aquí. Pero como comentábamos ayer y como todos ustedes saben, que todos ustedes están muy al tanto de los avances tecnológicos en este tipo de cosas, en este momento los instrumentos satelitales pueden detectar la presencia de grupos de esa naturaleza a muchísimos metros de altura y con una enorme precisión. Así que eso, pues, si acaso la FARC van a tener aquí
en bases y campamentos y refugios de lo que estamos hablando, pues tanto Colombia como los Estados Unidos tendrán una idea absolutamente precisa de en qué lugar se encuentran y cómo probar esa presencia en Venezuela, con todas las consecuencias que eso pueda tener, que en este momento no podemos imaginarnos bien cuáles pueden ser. Bueno, nada, y de resto, en el frente político interno, pues no hay, en la vida política interna no hay nada, ninguna novedad así especial que comentar. Se está a la espera del recomienzo de las conversaciones en Barbados. Yo sé que eso es un tema que a muchos de ustedes rechazan o les produce disgusto o desacuerdo, pero es el único hecho que está así en este momento en el tapete, que tampoco es propiamente una novedad. Ya sabemos que eso está en pie y ya cada quien tendrá su opinión sobre qué se puede esperar de ese proceso. De resto, ¿qué más por ahí? Bueno, no hay noticias en Europa interesantes de seguir, pero demasiado incipientes. En Italia un nuevo gobierno, una coalición del Partido Socialdemócrata Italiano con un partido populista radical, ya del Cinque Stelle se llama. En España mucha incertidumbre porque no se ha formado un gobierno de coalición mayoritaria del PSOE, ni con Podemos ni con Ciudadanos, que era la opción que hubiera podido tener, las dos opciones. Entonces Pedro Sánchez quiere intentar un gobierno a base de un pacto político que no es exactamente una coalición. Yo no sé qué va a pasar ahí. Y la otra gran incertidumbre, que es la política británica, con un primer ministro sumamente complicado, que es el señor Boris Johnson, que está decidido a romper con Europa sí o sí, como dicen en Argentina. Y con muchos problemas con su propio partido, con muchos problemas con el Parlamento. Acabo de ver que un diputado Tory de su partido se rebeló y con esa deserción Boris Johnson pierde la mayoría del Parlamento. En fin, vamos a ver qué sigue pasando en el Reino Unido, que tiene en este momento una política muy complicada. Desde que ocurrió lo del Brexit, la política inglesa se ha convertido en un verdadero desbarajuste que es difícil de seguir y difícil de entender además. Bueno, nada, con estos comentarios iniciales nos vamos a la pausa y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR
750 AM. Bueno, de regreso, amigos de la linterna. Bueno, en la conversación con el chat, a ver, Peter Palchinsky me dice que mi numeración de responder saludos, se me olvidó Yoyo Juárez. No, Yoyo Juárez no me saluda. Más bien no le caigo en gracia yo al señor. Más bien siempre escribe comentarios muy críticos con los cuales no tengo ningún problema. Sí, a veces me parece que el vocabulario no es el que está a la altura del resto de los chats, pero bueno, cada quien maneja su lenguaje como quiere, digo yo. Además, esto no es público, digamos, esto no está al aire, esto es aquí en la pantalla. Otra cosa, alguien que... ¿quién me dice que Purple Biscuit me dice que no se dice Joe Biden, se dice Joe Biden? Sí, yo tenía la duda, la verdad, y pregunté, Purple. Yo pregunté y me dijeron que es Joe Biden. Ahora, de repente, a mí me suena que pueda ser Biden también, de verdad, pero no como pregunté y me dijeron que era Biden, pues me quedé con eso, ¿no? Pero sí, puede ser perfectamente Biden, ¿no? Puede ser, de acuerdo a las reglas de pronunciación, podría ser perfectamente Biden. Y alguien me pregunta algo que, bueno, una persona que se ve que debe saber bastante de historia de la música latina. Me pregunta si Chano Pozo nunca cantó. Chano Pozo es un personaje muy, muy legendario de la música latina, un conguero que murió por problemas muy joven, por problemas de droga, y formó parte pues de la gran revolución de la música latina. Un gran conguero, uno de los grandes congueros de la historia, y formó parte de esa revolución de la música latina que dio lugar al Latin Jazz. De hecho, tocó conga con grandes orquestas de jazz como Dizzy Gillespie sobre todo, y con Dizzy Gillespie y otros, en otras ocasiones, compuso canciones muy importantes de la música latina que han quedado pues en cualquier antología de la música latina. Ustedes se van a encontrar canciones compuestas por Chano Pozo. Normalmente va a decir Chano Pozo y otro, porque yo creo que Chano Pozo seguramente me tinca que no sabía música. Entonces Chano Pozo lo que tenía era la idea central de la pieza, pues, y la música desde el punto de vista técnico la ponía otro, que como dice Gillespie en este caso, por ejemplo. Entonces, bueno, van a encontrarse ustedes a Blem Blem Blem, que es un mambo importantísimo. Van a encontrarse Manteca, que es con Dizzy Gillespie precisamente, el gran trompetista norteamericano de jazz, y Manteca es una pieza pues fundamental de la música latina, y como les digo, todas las orquestas tocan Manteca, todas las orquestas tienen una versión de Manteca, y en los conciertos de jazz latino Manteca es infaltable. Y bueno, otras piezas muy importantes, Boco Boco y otras que tienen como intérprete a Chano Pozo. Entonces, yendo a la pregunta, yo no creo que Chano Pozo existan grabaciones de Chano Pozo cantando. Yo he visto, tengo discos donde Chano Pozo toca la conga, pero no que yo sepa que él cantara, ¿no? Era un hombre muy fuerte, un tipo de color muy alto, muy fornido, y totalmente desde el punto de vista físico, pues un verdadero ejemplar, pues, de su etnia, ¿no? Que bueno, murió realmente de forma muy triste por un problema vinculado al consumo de drogas. En todo caso, Chano Pozo quedó pues como una leyenda de la música latina de la que estamos hablando.
Hay una discusión aquí, una conversación en torno a lo que fue la generación del 2007. Ustedes recuerdan la generación estudiantil que surgió a raíz del cierre de Radio Caracas Televisión. Ahí hay mucha variedad, ¿no? Ahí hay gente que, en mi opinión, pues en mi valoración de las cosas, gente que ha seguido siendo muy valiosa, muy activa. De ahí salieron Pizarro, de ahí salió Juan Andrés Mejías, de ahí salió Stalin González, de ahí salió, no me viene en este momento el nombre de ninguna dirigente, Mariela Magallanes, estaba buscando un nombre femenino, que han seguido con una trayectoria muy importante en la vida política del país y muy positiva para la lucha democrática. Son estos nombres que les acabo de mencionar, más allá de las simpatías que uno pueda tener con sus posiciones particulares o con ellos como personas, han seguido siendo grandes luchadores políticos por la lucha democrática. Hay otros que han dado un poquito más, digamos, más sinuoso, una ruta más sinuosa, y hay otros que directamente fueron una enorme decepción. En particular pienso en Ricardo Sánchez, que todos ustedes recordarán, un dirigente que en un momento dado parecía ser un gran dirigente del futuro, y de repente se pasó para el oficialismo y para una forma que es difícil de entender y que es difícil de justificar, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido varios casos de esos, de dirigentes que fueron en un momento dado bien importantes para la lucha democrática, y de repente, de un día para otro, se encontraron una excusa, una justificación, cualquier cosa, un pretexto para pasarse al oficialismo, y bueno, recuerdo en este momento el caso de William Ojeda. Por supuesto, todos tenemos en mente el caso de Germán Escarrá, que bueno, para qué comentar nada de él. Pero en cuanto a la dirigencia estudiantil, la generación del año 2007, yo creo que es una generación importante que ha dado una contribución importante a la renovación del liderazgo político de Venezuela. Y desde ese punto de vista, si ustedes me preguntaran a mí, ese puede haber sido, en ese sentido, pues en haber sido dado origen a una nueva camada de dirigentes políticos salidos de las universidades, ese puede haber sido el error político más costoso que cometió Hugo Chávez, el cierre de Radio Caracas Televisión, que dio lugar a aquella oleada de protestas estudiantiles, que a su vez dio lugar a toda una generación de nuevos dirigentes políticos que a lo mejor de otra manera se hubieran quedado, no sé, hubieran estudiado, se hubieran graduado, a lo mejor estarían en la diáspora, pero que no, eso los llevó a involucrarse en la lucha política por la democracia, y ahí tenemos un buen número de ellos muy comprometidos y jugando papeles muy importantes. Algunos se me olvidaron, me acabo de acordar en este momento de nada menos que de Freddy Guevara, que es otro caso pues muy valioso. Y perdónenme los que no me hayan venido a la cabeza, quizás ustedes me puedan recordar algunos, pero con los ejemplos que he puesto creo que basta. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Una forma de expresar libremente las ideas y opiniones. La Linterna, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @TavoLaCalda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes.
Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Quiero hacerte una pregunta sobre cambio climático. ¿Me vas a preguntar si es real o si es una campaña mediática? Porque si me preguntas eso, dejo el programa. No, yo ya sé que eso es tema superado. Y sé que estamos claros en que es real y es producido por actividades humanas y que tiene efectos graves sobre la economía. ¿Cuál es tu pregunta entonces? Quiero saber por qué hay un calentamiento global, pero uno siente la misma temperatura en la piel año tras año. Sí, y de hecho hasta hay inviernos más fríos en el norte, ¿no? La gente que se niega a creer que estamos en un problema siempre usa eso como argumento. Por eso hubo que cambiarle el nombre de calentamiento global a cambio climático, porque a pesar de que la biosfera tiene más calor, eso no siempre se traduce en más temperatura del aire. Ajá, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo primero son los gases de efecto invernadero como el CO2, que resulta de quemar petróleo, el metano de los rellenos sanitarios y el óxido nitroso de los fertilizantes. Suben a la atmósfera y hacen una especie de techo de invernadero porque se calientan más que el oxígeno. Sí, eso lo entendí, es como poner un techo de vidrio. Entra la misma energía a la Tierra del Sol, pero se pierde menos de esa energía hacia el espacio. Correcto. Entonces, ¿qué pasa con todo ese calor en la atmósfera? Primero tienes que considerar que la atmósfera es algo gigantescamente súper mega enorme. No es solo el aire que te rodea. Así que cuando se calienta, así sea un poquito, quiere decir que ha absorbido una cantidad de energía que equivale a miles de bombas atómicas. ¿Y una atmósfera con mucha energía, cómo la libera? ¿Se la aguanta y ya? No, lo hace a través del cambio climático. Más sequías en lugares donde antes había lluvia, más tormentas en lugares donde antes no llegaban y así. Fino, pero igual, ¿a dónde va todo el calor? Porque las tormentas y esas cosas no son precisamente calientes. Pues el exceso de calor lo absorbe el mar. Tú puedes sentir que el aire no varía mucho la temperatura, pero el que sí lo ha hecho es el océano. Claro, igual el mar es bastante fresco. A uno siempre le parece frío, pero me imagino que no es lo mismo un mar de 13 grados que uno de 16 grados. Exacto. Para ti siempre va a ser frío, pero el mar siente mucho la diferencia. Se derrite más hielo, se evapora más agua a la atmósfera, las corrientes se interrumpen, salen otras nuevas, en fin, todo cambia. Y la gente dirá, ¿y a mí qué me importa lo que le pase al mar? Pues que el mar regula todo el clima del planeta, y eso significa que toda la comida, el aire que respiras y los sitios donde te puedes poner a vivir dependen de él. Ajá, nada más. O sea que el calentamiento global se siente sobre todo en el mar y eso es lo que cambia el clima. Ya lo sabes para la próxima vez que te quieran confundir. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Los temas de actualidad son comentados en esta amena tertulia de las tardes. La Linterna, por RCR. Amigos, de regreso a la linterna. Bueno, primero varias correos diciendo, incluso personas que están viviendo en Estados Unidos, que es Biden, así que me rindo, pues será Biden, no tengo ningún problema. Ya lo sé para no equivocarme de ahora en adelante. Y
Me escriben también diciéndome los posibles nombres de esa tercera persona. Creo que es Elizabeth Warren, la tercera opción del Partido Demócrata. Purple Biscuit asoma el nombre de Beto O'Rourke, pero más bien preguntando, ¿no? Yo creo que es Elizabeth Warren, es el nombre que me suena, y sería bastante cónsono con que una mujer estuviese pues en la carrera presidencial de un partido como el Demócrata. Mucho menos probable sería en el Partido Republicano, que en ese sentido es mucho más conservador y tradicionalista. Pero sí creo que es el nombre que más me suena, el de Elizabeth Warren. Alguien me pregunta por Argentina. Ustedes saben que el gobierno de Macri ha tenido que tomar una serie de medidas. Es decir, vamos a recapitular un poco, ¿no? La persona me pregunta si es verdad que lo que ha oído decir que en Argentina están instaurando un nuevo corralito. El corralito fue una cosa que se produjo en Argentina a principios de este siglo, una situación fiscal muy, muy difícil que hacía que la gente tuviera límites para sacar dinero de sus cuentas, ¿no? La gente tenía su dinero, digamos así, secuestrado, porque en sus cuentas bancarias no podía usarlas. Básicamente en eso consistió el corralito, más allá de ciertos límites que el gobierno estableció. Y lo que ha pasado ahora es que a raíz del triunfo de la fórmula de Cristina Kirchner en las PASO, en las elecciones de agosto, más declaraciones del candidato de Cristina, el señor Alberto Fernández, han contribuido a alborotar muchísimo el tema cambiario y financiero en Argentina, y empezó a subir mucho el valor del dólar, la gente a comprar dólares por incertidumbre, muchos fondos de inversión sacando y compañías, entes financieros comprando dólares de Argentina y sacándolos. Un poco, bueno, en vista de que con el posible regreso del kirchnerismo al gobierno en Argentina, pues eso creaba una situación sumamente incierta para la gente y para los capitales, y por lo tanto empezó a producirse una compra muy fuerte de dólares que hizo que el valor del dólar empezara a subir mucho, y eso tiene, como ustedes saben, consecuencias en la inflación. Entonces lo que ha hecho el gobierno, muy contra su filosofía económica y contra sus principios, digamos, las bases de su ideología de gobierno, ha sido poner límites a esa sangría, ¿no? Entonces no es un corralito. Las personas pueden sacar mensualmente, pueden comprar hasta $10,000, las personas privadas pueden comprar hasta $10,000 mensuales, y los entes financieros tienen que pasar por un sistema de autorización de trámites que hace pues más lenta y más engorrosa la operación de compra de dólares, ¿no? Entonces no es un corralito, son simplemente medidas que todos los economistas argentinos, prácticamente de todas las tendencias, han reconocido que era necesario hacerlo, porque si el gobierno no ponía esos límites y dejaba que la gente siguiera comprando y sacando dólares, pues primero las reservas del Banco Central de Argentina iban a debilitarse muchísimo y nos iba a parar esa sangría, porque como digo, cada vez que el señor Alberto Fernández habla, el candidato presidencial de Cristina Kirchner, pues desata una estampida. Ha habido dos episodios en particular. Un comunicado que sacó el comando de Fernández después que se reunió con el Fondo Monetario Internacional, el equipo de economistas de Fernández, y luego unas declaraciones de Alberto Fernández al Wall Street Journal, que las dos fueron dos capítulos que produjeron una subida del dólar y una estampida pues de la gente a comprar dólares para asegurarse de lo que pudiera venir con el señor Fernández en caso de ganar las elecciones.
Entonces no hay corralito, lo que ha habido es unas medidas que ha tomado el gobierno de Macri para detener un poco detener la salida de dólares y la compra de dólares y con el objetivo, pienso yo, de calmar la situación, de que el dólar ya empezó a bajar el dólar, que llegó a estar en 62, ayer estaba en 58 pesos por dólar, y calmar un poco las aguas y, como yo decía ayer, terminar o clausurar el pánico de la gente y que la gente pueda sentarse un poco a pensar qué es lo que realmente quiere para el futuro de ese país. Y yo personalmente creo que esa es la única opción que le queda a Mauricio Macri para voltear el resultado adverso de las primarias esas, es que un cierto número de argentinos que votó contra Macri en esas primarias se siente a pensar realmente si está dispuesta a regresar al regreso de Cristina Kirchner al poder, con todo lo que eso significa, y a no darle una segunda oportunidad a Macri, que ciertamente, como hemos comentado, cometió muchos errores, pensando que resolviendo los problemas estructurales, los problemas de largo plazo, los problemas de fondo, eso de por sí iba a ser suficiente, y resulta que no ha sido así, porque bueno, eso ha traído consecuencias muy, muy negativas para mucha gente de las clases medias, de las clases populares, y quizás el gobierno de Macri no vio eso, seguro no vio eso con la claridad y no le dio la importancia que realmente eso tenía, ¿no? Pero bueno, creo que muchos argentinos pueden pensar que Macri aprendió la lección y que después del susto que le pegaron en estas primarias, pues quizás valga la pena darle una oportunidad para que en un segundo gobierno corrija muchos de los errores que cometió y mantenga el rumbo de Argentina hacia aquello en lo que muchos creemos, ¿no? Un país abierto al mundo, un país competitivo, con una economía productiva, con una economía que funciona de acuerdo a las reglas del mercado, con una economía, abierta, productiva, competitiva, de mercado, que es lo que en el fondo se ha demostrado que funciona en el mundo tal como es, ¿no? Más allá de cualquier otro juicio, en el mundo tal como es, eso es lo que funciona. Lo demás es condenar a los países al estancamiento, a la mediocridad, lo que es en muchos países latinoamericanos se ha vivido como por mucho tiempo, ¿no? Como manera de vida, pues. Y yo creo que Macri ha querido romper con ese conformismo y cometió errores importantes al tratar de implementar su proyecto, pero yo personalmente deseo que de verdad que los argentinos le den una segunda oportunidad. Y también, por supuesto, pensando en nuestro país, Macri es un gran aliado de la lucha democrática en Venezuela y sería bien bueno que esa situación se mantuviera, ¿no? Ya no pensando en este caso en Argentina, sino en nuestra propia lucha tan difícil y que nos hace tanta falta, pues, todos los apoyos internacionales que puedan ayudarnos. Bueno, ese es mi comentario y mi respuesta a la pregunta que se me hacía sobre el corralito argentino. Bueno, de resto, seguimos pendientes de las noticias internacionales y nacionales que se vayan produciendo, que como he comentado, pues nacionalmente en este momento no son como muchas. Internacionalmente siempre hay cosas que comentar, pero tampoco podemos irnos que se nos pase la mano, pues, en esa temática que al fin y al cabo no es nuestra prioridad, aunque siempre tiene interés y el mundo siempre ofrece cosas para comentar y para distraerse analizándolas y examinándolas y especulando sobre las consecuencias que puede tener para
para nuestro país lo que ocurre en Estados Unidos, en el Reino Unido, en España, en Italia, en Argentina, que en este momento son los países que fueron objeto de algún tipo de comentario en el día de hoy. Bueno, muy bien, estamos llegando al final del programa. Me estoy yendo un pelín temprano, pero que César me dijo que me fuera directo al final, entonces no tuvimos el intermedio que siempre tenemos en estos minutos. Así que bueno, nos despedimos. Vamos a oír a Bebo Valdés en una gran pieza, una de sus mejores piezas, que se llama La Feria de los Siglos. Y bueno, ojalá les guste, a mí me encanta y la tengo entre mis favoritas. Hasta mañana. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.